6:34. Ingeniero Pablo Zambrano, buenos días y bienvenido. Usted es presidente de la Cámara de Industrias del Ecuador y desde la perspectiva de los industriales quisiera que ponga un poco de luces a esta discusión para no volverla estéril respecto a en qué niveles más o menos está el desempleo, en cuánto ha disminuido el desempleo porque hay una recuperación del empleo y lo más importante, cómo volver esto una tendencia sostenida y no coyuntural por ciertas actividades que hace poco identificaba yo: exportaciones, agricultura, industria farmacéutica, construcción. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar en este espacio con usted. ¿Qué pasa con el empleo en el Ecuador? El empleo es un problema estructural y es un problema que lamentablemente las autoridades actuales tampoco han podido solucionar, ni siquiera dar visos de que haya una recuperación en este tema. Es fundamental señalar, Carlos, que el empleo no nace por decretos, por acuerdos, por declaraciones en plazas públicas o por cadenas de televisión. El empleo tiene una sola fuente y esa fuente se llama producción. ¿Y la producción de dónde viene? Del sector privado. Vamos a las cifras de empleo. El INEC está envuelto dentro de una polémica porque las cifras del empleo que nos están dando nos señalan que la tasa de desempleo es del 6.6%. Esa tasa de desempleo igual es una tasa alta, representan 500 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, lo cual es muy grave. 5 millones. Usted dijo 500 millones. No, 500.000 personas, mil disculpas, 500.000 personas, 6.6%, disculpen, perdón, gracias por la precisión. El subempleo es del 23.4%, 1.8 millones de personas están en el subempleo. El empleo no remunerado, Carlos, representa 848.000 personas y el empleo no pleno, es decir, aquellas personas que no tienen seguridad social, no tienen mes a mes, no tienen un contrato, no tienen prestaciones, es del 26%, lo cual equivale a 2 millones de ecuatorianos. Estas cifras son escandalosas. Vamos despacito, un ratito, vamos despacito, muy bien, dele suave, embrague. 6.6% es el desempleo, 500.000 personas, ¿correcto? Correcto. 6.6% de la PEA, de la población económicamente activa, ¿verdad? Sí. Ya. Siguiente, subempleo, 23.4%, 1.8 millones de personas, 1.800.000. Correcto. Ya, ¿cuál es la diferencia para ustedes entre subempleo y empleo no pleno? Excelente, muy buena pregunta. El subempleo es aquella persona, ¿no es cierto?, que hace lo que se denomina comúnmente un cachuelo, ¿no es cierto? Está buscando trabajo y lo que tiene son ocupaciones, digamos así, eventuales, pero es una persona, un electricista, es una persona, un técnico, es un profesional que hace consultorías, una consultoría en comunicación, en derecho, etcétera. No, es un empleo inestable y no afiliado a la seguridad social. Exactamente. Ok, vamos, ¿con qué es el empleo no pleno para ustedes? ¿Cómo lo categorizan? El empleo no pleno es aquella persona que está totalmente en la informalidad, es decir, esas personas que tienen que hacer economía de subsistencia, Carlos. Pero trabajan en algo. Con el dólar diario. Claro, trabajan porque si no, no comen, Carlos. Ok, 2 millones de personas. Exactamente. 26% de la población económicamente activa. Exactamente. Es decir, que para ustedes la población económicamente activa es de 8 millones de personas, más o menos. 7.5 más o menos, exactamente. Okay, pero hubo un tema interesante y que llama muy poderosamente la atención, Carlos. Espérese un ratito. Cuando quiera venga a conducir el programa y yo contesto. Un ratito. 842.000, esto me llamó la atención, en empleo no remunerado, es decir, gente que trabaja y no se le paga. ¿Quiénes son esas personas? Ajá. Son las personas que están en casa cuidando a sus hijos, a sus familiares, que están en edad de trabajar. ¿Qué es la población económicamente activa, querido Carlos? Son aquellas personas que tienen más de 15 años y están en aptitud de trabajar. Entonces es un universo muy grande. Ahora sí, lo que usted quería acotar, dele. Perfecto. El INEC reduce la población económicamente activa, lo cual nos llama la atención. Se reduce en 500.000 personas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que 500.000 personas ya no están buscando empleo? ¿Que 500.000 personas emigraron del Ecuador? Esa cifra nos llama la atención. Y estos errores se producen por el cambio de metodología en la encuesta, en la ENEMDU. Qué bien. Oh, no es un error.
es deliberado para que las estadísticas no le salgan tan mal. Primero, la misma vaina hizo Correa cuando quiso calcular la inflación, porque estábamos en dolarización. O sea, ha cambiado la metodología, por lo menos debían advertir esa cuestión, ¿verdad? Sí la advirtieron, pero nosotros desde la Cámara de Industrias y Producción hemos hecho observaciones, porque no puedes comparar incomparables, solamente puedes comparar comparables. Por ejemplo, ¿cierto? por ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, la ENEMDU, la encuesta nacional de empleo, se la hacía vis a vis, uno a uno. Como estamos en pandemia, ahora la hacen por teléfono. Entonces, la metodología por teléfono cambia, es distinta, las preguntas también cambian, no puede ser tan larga, tan extensa, porque una persona al teléfono no te atiende tanto. Y otra cosa más, el muestreo que utilizan son 5 o 6 ciudades. Y llama la atención que el muestreo de algunas ciudades, como Machala, es más grande que la ciudad de Quito, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de situaciones sí llaman la atención. Ok, a mí me llamó la atención una cosa con la que usted comenzó, ¿ya? Y no sé si mi interpretación es errada, pero se lanzó un molón, ¿ya? No hay visos de recuperación. El presidente dijo el fin de semana en una cadena nacional que sí. Conclusión, ¿el gobierno está mintiendo? A ver, Carlos, vamos acá a otra parte que es importantísimo. Yo dije que sin producción no hay empleo. No, esa parte sí lo creo. No estoy preguntando esa parte es cierta. ¿Qué quiso usted decir con no hay visos de recuperación? Que las ventas en el mes de abril del año 2019, comparadas con las ventas del mes de abril del año 2020, cayeron en un 44%. Que las ventas de julio y agosto del año 2020 se han recuperado ligeramente. Y al recuperarse ligeramente las ventas, se recupera el sistema productivo. Y debería haber una tendencia a que pueda mejorarse las cifras de empleo. Ok, ya pero aclarado es un eso, mire, que demora mucho. Mire qué importante es aclarar eso, es otra cosa. Es lógico que las ventas caigan de abril del 2019 al 2020, estamos en pandemia. ¿49% dijo que han caído? Sí, comparado abril 2019 con abril 2020. Lógico. ¿Cuándo más hemos estado en la vida en pandemia? Antes podían haber caído más. Siguiente, agosto hay una ligera recuperación. ¿De cuánto? Más o menos. En agosto las ventas suben a 12.000 millones de dólares, cuando en abril las ventas eran de 8.600 millones de dólares. Ok. Sin que esto sea consuelo, ingeniero, comparado con la situación dramática en que está Argentina, no nos ha ido tan mal. Y cuidado con el mal de todos, consuelo de vos. Hasta aquí mi parte. Ahora, hay otras inquietudes que tiene para usted Yolanda Torres desde Quito, 6:42. Les recuerdo que estamos con Pablo Zambrano, quien es presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Una recomendación formal, eso, no se me aleje mucho de la pantalla porque se me cae, se me pone así. Quédese ahí. Yolanda, dale. Muchísimas gracias, Carlos, y déjenme decirles que esta primera parte ha estado realmente interesante y muy esclarecedora. Ingeniero, ¿verdad, Zambrano? Soy doctor en Derecho, pero dígame, Pablo, por favor, Yolanda. Perdóname, Pablo, sí. Tenía conocimiento, ahorita se me voló la teja un rato. El gobierno anunció, Pablo, que ha puesto en consideración 4 opciones de contratación vía acuerdo ministerial en los sectores de turismo, emprendimiento, contrato joven y contrato productivo. ¿Ayudará esto a reactivar el empleo, sobre todo en el sector de ustedes? Si bien estoy de acuerdo cuando usted dice que el empleo se reactiva desde la propia fuente, que es la de la producción, pero también el Estado ayuda a que se den mejores condiciones, ¿o no? Mire usted, Yolanda, usted acaba de topar un punto esencial. ¿Qué hace el Estado? El Estado lo que hace es regular, dictar normas y dictar leyes. Y estas normas tienen que ir hacia el fomento del mayor generador de empleo. Aquí hay que fomentar a las empresas, Yolanda. Le voy a dar unas cifras que son interesantes del Servicio de Rentas Internas. Las ventas en el mes de agosto, que es el último reporte, es decir, reporte oficial del Servicio de Rentas Internas, las empresas vendieron 9.114 millones de dólares. Las personas naturales vendimos servicios por 1.964 millones de dólares. Y la economía popular y solidaria apenas reportó ventas por 136 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, a quienes yo represento en la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, somos los grandes jugadores
de la producción y del empleo. Por lo tanto, además de normas laborales, como usted me consulta, si es que están bien esas normas laborales, hay que hacer esas y muchas más. Hay que incentivar que haya inversiones en el Ecuador, hay que incentivar exportaciones, como mencionaba Carlos al inicio de este programa, hay que incentivar la exportación de bienes, la exportación de productos, y hay que insertar justamente al Ecuador poco a poco en los mercados internacionales. Entonces, el hacer acuerdos ministeriales para 4 sectores de la producción es muy importante, pero es un paso dentro de todo un sistema que hay que mejorar y que se llama ese sistema competitividad. Ahora, es un cambio de paradigma, porque en este momento, según anunciaba ayer el ministro de Trabajo, de alguna forma están pensando en las necesidades tanto del emprendedor como del sector productivo para facilitar el que se pueda generar mayor empleo sin la camisa de fuerza que generalmente constituyen nuestras leyes laborales. Mire, Yolanda, yo quisiera también entrar en otro tema, que es los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional ya establecen una obligación por parte del Ecuador y de la Asamblea Nacional, que es el órgano de reformas digamos, laborales que tiene que hacer. Hay que hacer una reforma laboral profunda, hay que dinamizar el mercado laboral, hay que flexibilizar el mercado laboral. Y esta palabra, flexibilización laboral, causa estupor en los dirigentes gremiales que son mayores, los dirigentes sindicales que incluso son mayores, digamos así, nacieron o están en la dirigencia gremial antes que yo. O sea, me pasan con más de 40 años. Señala, sí, entonces, señor. la flexibilización laboral, ¿qué es? La capacidad o aptitud que tiene el Estado para ofrecer mejores condiciones a quienes, a los jóvenes del país, que cada año ingresan en un número de 160,000 jóvenes a la población económicamente activa. Entonces, hay que hablar en el Ecuador de transformaciones profundas. Una transformación profunda, la reforma laboral. Otra transformación profunda, la seguridad social. Y lo más importante que pide el Fondo Monetario Internacional, ¿sabe qué es? Una ley anticorrupción para que los funcionarios públicos no dilapiden fondos públicos que son sagrados. Un tema que usted no ha topado ahora y que generalmente suele ser la primera preocupación de los sectores comerciales e industriales productivos, desde de los créditos. Supuestamente entra dinero fresco, claro, mucho se ha ido ya a llenar los huecos de las deudas pendientes. Sin embargo, hubo ya anteriormente una inyección de dineros de un monto de aproximadamente 1.150 millones para el sector. ¿Ustedes pudieron tomar provecho de esto? ¿Ayudó en algo a reactivar el sector productivo? ¿Se requiere todavía de mayor inyección de recursos económicos? Yolanda, comparemos la región. Colombia, frente a esta pandemia gigantesca, el Estado colombiano invirtió el 10% del Producto Interno Bruto a la economía para que se reactive. En Chile hicieron el 14% del Producto Interno Bruto. En el Perú, el 12%. Es decir, las economías de la región le apostaron al sector privado para la reactivación, que obviamente en estos países ha sido muy lenta y está complicado. En el Ecuador, ¿sabe usted cuánto? Usted dio la cifra. En el Ecuador, el Estado, el gobierno, anunció que iba a aportar 1.200 millones de dólares. Eso es el 1% del PIB. Es decir, 10, 12 veces, 14 veces menos que nuestros países en la región. ¿Sabe usted cuánto se ha ejecutado de esos 1.200 millones? 250, 300 millones de dólares siendo magnánimos. Es decir, apenas una tercera parte. ¿Y dónde está el resto del dinero, Pablo, que entró en el Banco del Pacífico para el plan Reactívate? ¿Sabe lo que me dicen a mí los afiliados a la Federación de Industrias, las empresas? Que hay que hacer todo un trámite, todo un papeleo para la calificación de crédito. Que te llaman y te piden este documento, este documento, este documento. Entonces, las empresas medianas y pequeñas, porque además solo se focalizaron en empresas medianas y pequeñas. Entonces, las empresas medianas y pequeñas están ahogadas en tramitología. Los trámites dicen, claro, que te piden y que te exigen. Ajá. Y el papeleo es otro problema de competitividad frente al cual nosotros, como Federación de Industrias, tenemos una propuesta de mejora de competitividad. ¿Qué tiene que ver con la tramitología? Con la tramitología, ¿eso? Con la reforma laboral,
con el tema comercial, con el respeto a la seguridad jurídica. Completa. Ahora, usted hablaba de Colombia, Chile y Perú. Esos tenían reservas económicas. Nuestro país no tiene reservas económicas, salvo, no sé, 3.500 millones de dólares que nos pueden tocar. Entonces, realmente la comparación es mala. De lobo un pelo, se podría decir. Lo que es preocupante es que de esa cantidad se pongan obstáculos para que no lleguen a quien deba llegar. Y finalmente, veamos algo positivo. Hay sector, dentro del sector de ustedes hay partes, como anunció Carlos, que de alguna manera sí les ha ido bien. Hablamos, por ejemplo, de las exportaciones. ¿Hay algún otro sector que haya podido paliar esta crisis? Y a cambio de eso, digamos, o como contraparte, ¿cuánto ha sido afectado, cuánto ha cerrado? Una precisión, Yolanda. Sí es válida la comparación con Colombia, Chile y Perú. Usted solamente hace referencia a las reservas, pero esas reservas nacen de los gobiernos responsables. Y usted sabe lo que ha pasado en el Ecuador. No hemos tenido gobiernos responsables que jamás ahorraron un centavo para la época de vacas flacas. Efectivamente, pero esa es una situación, hay un querido colega y amigo que escribió un libro junto con Pablo Lucio Paredes que habla sobre ese tema. Entonces, la irresponsabilidad fiscal no nos la pueden cargar a todos los ecuatorianos y peor al sector productivo cargándonos más impuestos. Yendo al tema que usted señala, sí, ¿qué sectores, terminar, ¿qué sectores están bien? Sí, para terminar, lo que usted dice, debemos decir también que parte de esa situación que usted habla, de esa gran irresponsabilidad y del gasto de nuestros recursos, ya fue heredado también en este gobierno. De ahí otras medidas que sean insuficientes es otro tema. Ok, sigamos por favor sobre el sector. Bien. ¿A qué sectores le han ido bien? Usted señala los exportadores. Sin duda, hay 4 sectores que han permitido que este país siga vivo y que podamos todos los días alimentarnos y comer. Y ese es el sector privado. Esos 4 sectores son el sector de alimentos, el sector de bebidas, el sector farmacéutico, que ha sido clave para la salud de los ecuatorianos. ¿Y de dónde vienen esos medicamentos? No los produce el Estado, los produce el sector privado. Nosotros lo producimos. Alimentos, bebidas, medicinas, todos los temas relacionados con productos para la higiene. Todos usamos alcohol, todos usamos desinfectantes, todos usamos jabón para combatir a la pandemia. Esos sectores obviamente han tenido ventas importantes, ventas interesantes, pero también lo que requieren es mayor fomento, mayor apoyo y destrabar todos los líos y todos los galimatías a los que se enfrenta día a día el empresario privado para emprender lícitamente, para ganarse el pan, para poder trabajar. Entonces nosotros lo que decimos es una frase muy sencilla. Al Estado central, a los municipios. El municipio de Quito lo único que hace es poner trabas al sector productivo. Nosotros lo que les decimos a estas autoridades, que son pasajeras, no se olviden las autoridades, el poder es pasajero. Y vean ustedes lo que ha ocurrido ya con algunos expresidentes en el Ecuador. Recuerden, señores políticos, el poder es pasajero. Y les decimos claro y fuerte, déjennos trabajar. Ese es el mensaje que quiero dejar desde el sector privado. Déjennos trabajar y hacer las cosas que nosotros hacemos las cosas con eficiencia. Muy bien. Ustedes imagino que tendrán un plan estratégico para conversar con los futuros candidatos, digamos, sí, a la nueva elección presidencial. Alguno de ellos, que será el presidente, tendrá que recibir de ustedes pues algunos insumos para poder ejercer de mejor forma su gestión. Ahora, ¿con quiénes ustedes no conversarían o piensan que de ninguna manera cambiará ni mejorará la situación para el sector? Yolanda, en este sentido, nosotros estamos haciendo un plan, un estudio sobre empresas sostenibles, un estudio con la Organización Internacional del Trabajo y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, en la cual analizamos 17 pilares fundamentales que se deben fomentar para tener empresas sostenibles. ¿Qué es una empresa sostenible? Una empresa que sobrevive a lo largo del tiempo y al sobrevivir a lo largo del tiempo genera inversiones, genera empleo, paga impuestos y aporta al desarrollo del país. Por eso la importancia del sector privado y de las empresas, por un lado. Por otro lado, nosotros desde la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador y yo en lo personal creo absolutamente en el diálogo.
El diálogo es la herramienta adecuada. Yo creo en la dialéctica, mi querida Yolanda. Nosotros planteamos una tesis, las autoridades nos plantean una antítesis y hay que sacar justamente una conclusión positiva. ¿Para quién? Para el pueblo ecuatoriano. Entonces, nosotros vamos a dialogar absolutamente con todos los candidatos presidenciales, absolutamente con todos, y también con candidatos asambleístas, porque no nos olvidemos, Yolanda, que la próxima asamblea yo creo que va a estar muy atomizada, va a estar muy dividida, no van a haber grandes bloques, y eso va a afectar a la gobernabilidad del Ecuador. ¿Y quién se ve principalmente dañado por esta falta de gobernabilidad o por el populismo? El pueblo ecuatoriano y directamente el sector a quien yo represento, que es el sector privado agrupado en la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Entonces, queremos despolitizar la política productiva. Queremos despolitizar, volverlo técnico y tener políticas de Estado como Colombia, como Chile, como Perú, que les permitió antes de la pandemia crecer en 6, 7, 4, 5, 6, 7 puntos del PIB, porcentuales del PIB. Usted sabe, Yolanda, en los últimos 2 años la economía no ha crecido, ha estado estancada. Con esta pandemia estamos atravesando la peor crisis económica de la historia. Vamos a decrecer en un 12%, va a caer la economía en 12% y esto es gravísimo. Por eso, las siguientes autoridades tienen que actuar con responsabilidad y no de manera populista o peor aún, de forma irresponsable. Muchísimas gracias, Pablo. Seguimos con Carlos Vera desde Guayaquil. Muy ilustrativas sus explicaciones. Para agradecerle también, doctor, formidable comienzo. Lourdes Chiván y Pablo Zambrano. Enorme contraste. Súper provechoso.